Hola, hola, esto es Cuatro Neuronas sin Cerebro y somos Aricha, Carlitos, Luchi y Dori. Ana Pau, ¿por qué te dicen Dori? Es que mi memoria no es muy buena, por más que no me acuerdo qué tareas tengo, sí recuerdo cosas de mi vida, tipo la primera vez que viajé a Disney. Ah, yo sé por qué sucede eso, lol. Yo también, nos enseñaron en clase, tiene que ver como que con los momentos importantes de nuestras vidas, ¿no? Sí, recordamos algunos acontecimientos. Además, es central para consolidar la identidad. Wow, ¿y es como para toda la vida? Sí, un dato curioso es que los mayores de 50 años suelen recordar aquellos sucesos que ocurrieron durante su época temprana. Por eso los tíos y abuelitos te cuentan sus épocas. Pero por más que recuerden algunos momentos de su vida, ¿por qué no podemos recordar los primeros? Eso es la amnesia infantil, es la razón por la que no recuerdas cosas de la infancia, dificulta que podamos recordar los primeros 2 años de nuestras vidas. Wow, ¿y por qué? Hay varias hipótesis sobre eso. La primera es que el encéfalo no está totalmente desarrollado y eso hace que no se retenga la info. La segunda es cuando eres niño no posees sentido de ti mismo, de tu identidad. Y la tercera es que el niño no cuenta con las habilidades lingüísticas necesarias, por eso no asocia palabras con recuerdos, como cuando aprendes a decir mamá, asocia la palabra con el recuerdo de quién es su mamá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Justo a mi tío le dio amnesia, pero nunca más nos recordó de nuevo. Sí, la amnesia es consecuencia de algún daño en las regiones de procesamiento, por eso es que no recuerdan eventos durante un periodo de tiempo. Pero, ¿qué pudo producirle esto? ¿A algo degenerativo? En realidad existen varias causas, pero las que más recuerdo son accidentes cerebrovasculares, abuso de alcohol, convulsiones o tumores en el cerebro. ¡Wow! ¿Y cómo puedo darme cuenta de que esto está pasando? Bueno, hay dos tipos de amnesia. La retrógrada, que es el que te olvidas de tu pasado, y la antrógrada, que impide el aprendizaje de nueva información. De seguro tu tío sufre de amnesia retrógrada. Mi tía con Alzheimer también sufre de estos síntomas. Esto es igual que el Alzheimer, Lucía. A mí me habían dicho como que había una diferencia, pero realmente nunca entendí muy bien cómo es el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer también es un trastorno neurológico que daña la memoria, pero es degenerativo, hace que poco a poco pierdas severamente la memoria. Es una de las causas principales de demencia. Wow, ¿y cómo hace la gente para saber si lo tiene o para tratarlo? La verdad no tiene tratamiento, mucho menos una cura, y es algo genético, está en tu ADN, por lo cual tampoco puedes prevenirlo. Claro, pero o sea, sí puedes identificarlo desde antes, ¿no? Sí, exacto. Como afecta la conducta, la personalidad, produce cambios en los patrones de sueño, el pensamiento y en el razonamiento, se pueden identificar varios síntomas, unos más fáciles de identificar que otros, como repetición de preguntas, de ideas, olvido de nombres, conversaciones, desorientación de espacio y tiempo, y dificultad para comunicarse. Wow, qué interesante, Ana Pau, pero ¿tendría que ver con el lenguaje o simplemente se olvidan de cómo hablar o comunicarse? En verdad no lo sé. Yo les explico, la comunicación se da gracias al lenguaje, un sistema flexible de símbolos que cuenta con una estructura que se divide entre el sonido, el significado y la gramática. Wow, en el colegio me hablaron de ciertas corrientes, pero nunca las llegué a entender. La verdad es que yo tampoco prestaba atención en el cole, pero en la U aprendí las cuatro corrientes con distintos enfoques. ¿Hola? Tenemos al conductivismo, que es el proceso de estímulo y respuesta, al cognitivismo, que está enfocado en los procesos mentales, al ignatismo, que está relacionado a la capacidad genética de los niños, y finalmente al interaccionismo, en el cual las personas aprenden y dan sentido al mundo que los rodea a través de las interacciones en las que participan desde el momento en que nacen. Ari, ¿sabías que el lenguaje puede tener relación con el pensamiento? Oh my god, ¿de veritas? Esto procesa la información. El interaccionismo habla sobre el aprendizaje. Para aprender necesitamos pasar por el pensamiento. Al mismo tiempo, es necesario el proceso de pensamiento para consolidar el lenguaje. Ope, gracias por el datazo, Lu. El pensamiento no se deja de lado, chicos. Este procesa la información que recibimos. Pero, Lu, ¿el pensamiento es un todo o tiene varias partes también? Tiene dos tipos, el convergente, que es más convencional, como pensamiento promedio acordado, y el divergente, que es más pensar fuera de lo regular, fuera del promedio. Es una respuesta diferente y variada. Así, ¿cómo usamos más el pensamiento en nuestra vida? Lo somos todo el tiempo, sobre todo, sobre todo lo que es la imaginación, razonamiento y solución de problemas. Debe haber una manera de representar los pensamientos, ¿no? Sí, porque el pensamiento variado no creo que solo se divida en solo pensar de una manera ordinaria. De hecho, sí hay maneras de representarlo, como con las imágenes, que tienen como de definición tener la representación de las fotos. Los conceptos sirven para clasificar los mensajes mediante categorías. Y por último, el lenguaje. En él utilizamos las palabras, símbolos y reglas importantes. Wow, qué interesante. Me pregunto si habrá algún tipo de pensamiento lógico o intelectual. Le diste justo en el clavo, Ari. Este pensamiento se llama razonamiento y conlleva ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión. Entonces, un ejemplo de razonamiento podría ser, los carros son rojos, en el vecindario hay carros, y llegar a la conclusión que los carros en el vecindario son rojos. Sí, ese es un ejemplo perfecto de razonamiento inductivo. En total tenemos dos tipos, el que ya te acabo de mencionar y el deductivo.
¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el razonamiento inductivo consiste en pasar de un hecho específico a uno general. Es un proceso más básico a comparación del deductivo, y este también puede tener sentido lógicamente, aunque no necesariamente tiene que ser verdad. ¿Cómo se llama cuando nuestro razonamiento presenta fallos? Estos fallos son llamados la heurística de la representatividad, y está basado en el sesgo por intuición. Tenemos tres errores: la falacia por desestimación de las probabilidades previas, que se basa en ignorar las probabilidades cuantitativas, usando lo que queremos saber. Luego, tenemos las concepciones erróneas de la regresión de la media, que se basa en que cuando hay ciertas posibilidades de que nos pase algo y nos pasa, o nos acercamos a ellos, asumimos que no nos podrá volver a pasar, buscar que las posibilidades sean las mismas. Y por último, la ley de números pequeños, que es la tendencia a creer que la información obtenida en una pequeña muestra sería representativa de la población total. Qué interesante. ¿Pero qué es el razonamiento deductivo? Sé que posiblemente estén algo confundidos después del testamento que les acabo de decir, pero no se preocupen que el conductivo es mucho más corto. Consiste en pasar un hecho general a uno específico y necesariamente en la conclusión va a ser real. Wow, ¿hay algún tipo de pensamiento deductivo? Tenemos dos tipos de pensamiento deductivo. El condicional, que se basa en la dependencia de algo. Por ejemplo, si el primer periodo menstrual da comienzo a la fertilidad, entonces yo ya soy una persona fértil. Y las deducciones categóricas, que es cuando sacas una conclusión a partir de dos premisas. Ponlo así: una oración tiene que ser un poco más general que la otra, y la conclusión tiene que ser específica. Por ejemplo, todos los hijos de Carmen son intolerantes a la lactosa. Jorge es hijo de Carmen. Por lo tanto, Jorge es intolerante a la lactosa. Wow, muchas gracias chicos por compartir tremendo conocimiento, pero lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo. Cuídense mucho, tomen agüita, no renieguen, duerman bien.